Bien, vías de conducción. Las vías de conducción las podemos clasificar en vías motoras y vías sensitivas. Las vías motoras son principalmente de dos tipos: la voluntaria directa y la involuntaria directa, que corresponde a la vía cerebro-cerebelo-medular. La voluntaria directa va a tener dos neuronas, una central y una periférica. La neurona periférica es la que va de los núcleos motores al músculo estriado, mientras que la central es la que va de la corteza a los núcleos motores. Esta va a formar dos haces: el haz geniculado y el haz piramidal. El haz geniculado es el que va de la corteza a los nervios craneales y el haz piramidal de la corteza a los núcleos motores de los nervios raquídeos. La central va a ser la vía motriz principal, ya que esta parte de la corteza cerebral de las células piramidales o de Betz, en la región de la circunvolución frontal ascendente, en el lóbulo paracentral, en la parte posterior de las dos primeras circunvoluciones frontales, y se dirige hasta los núcleos motores de las astas anteriores de la médula. La circunvolución frontal ascendente se va a dividir en tres porciones: la superior, de cual provienen las neuronas que controlan los miembros inferiores; la porción media, que va a los miembros superiores; y la inferior, que se encarga de los movimientos de la cabeza, la faringe y laringe. Aquí vemos el origen cortical, que es en la circunvolución frontal ascendente, en el lóbulo paracentral y en la parte posterior de las dos primeras circunvoluciones frontales. Bien, podemos ver que el haz geniculado, su trayecto es desde la zona motora, atraviesa el centro oval, se dirige a la cápsula interna, pasa por los pedúnculos cerebrales, llega a la protuberancia y termina en el bulbo. Mientras que el haz piramidal sigue el mismo recorrido, solo que a partir del bulbo se va a cruzar a nivel de este en un haz directo, y en un haz cruzado. El haz directo es conocido como haz de Turk y este va a cruzarse poco a poco al final, mientras que el haz cruzado se cruza en ese mismo punto y es la que separa los cuernos anteriores de la médula y la segunda neurona, que va desde estos núcleos hacia el músculo estriado. Entonces podemos decir que son la primera neurona que va desde la corteza a los núcleos motores, ya sea a nivel vulvar para el haz geniculado o a nivel medular para el haz piramidal, y la segunda va desde los núcleos motores hacia el músculo que va a inervar. Y aquí tenemos la vía cerebelosa o vía indirecta o involuntaria. Esta, su primer neurona, va a formar el fascículo córtico protuberancial, ya que sus fibras van a salir de las circunvoluciones temporal y frontal, van a pasar por la cápsula interna a la región sublenticular y de ahí por el quinto externo del pie del pedúnculo se van a dirigir a los núcleos del puente del mismo lado. Otras pocas fibras provenientes de la parietal, de la circunvolución parietal y la occipital, se van a ir mezclando con estas fibras y van a ir terminar al mismo punto. La segunda neurona son las fibras pontocerebelosas, las cuales a partir de los núcleos del puente se cruzan a través del pedúnculo medio y llegan a la corteza del lóbulo medio del cerebelo del lado opuesto a su origen, formando las fibras pontocerebelosas. La tercera neurona es la que va desde la corteza cerebelosa hacia el núcleo dentado o oliva cerebelosa, que es la sustancia gris interna del cerebelo,
formando las fibras cerebelo-olivares. La cuarta neurona son las fibras olivorúbricas, que se dirigen desde el núcleo dentado a través del pedúnculo cerebeloso superior, se cruzan hacia el lado opuesto formando la comisura de Wernicke y se introducen en el núcleo rojo. Aquí podemos ver cómo a partir del pedúnculo cerebeloso superior se entrecruzan con las del lado opuesto y se introducen en el núcleo rojo para formar la comisura de Wernicke. La quinta neurona son las fibras rubroespinales, que van a salir del núcleo rojo, se van a entrecruzar con las del lado opuesto, formando la decusación de Forest, y se van a dirigir a las astas anteriores de la médula. Y por último, la sexta neurona son las neuronas motoras de las astas anteriores de la médula. Aquí vemos la decusación de Forest que se forma cuando las fibras salen del núcleo rojo, se entrecruzan, formando dicha decusación. Entonces podemos decir que esta vía está compuesta sobre el siguiente trayecto. La neurona córtico-protuberancial, la neurona pontocerebelosa, que es cruzada, la neurona cerebelo-olivar, la neurona olivorúbrica, la neurona rubroespinal y las neuronas de las astas anteriores. Con esto podemos darnos cuenta que las fibras van a quedar cruzadas para el cerebro porque se cruzan una vez, se descruzan y se cruzan de nuevo. Mientras que las fibras quedan directas para el cerebelo porque se cruzan y posteriormente se descruzan. Esto explica por qué los impulsos corticales del cerebro sobre los músculos son cruzados, mientras que los impulsos corticales del cerebelo sobre los músculos son del mismo lado. La vía estrioespinal y estrionuclear. Esta se va a originar del globo pálido, es decir, del cuerpo estriado, y van a haber fibras que se dirijan al núcleo subtalámico y al locus niger, a partir de donde se van a dirigir al núcleo rojo. Estas se van a dirigir a los núcleos motores de los nervios craneales, formando, y dependiendo hacia donde se dirigen después va a ser si va a ser la vía estrionuclear o estrioespinal. La vía estrioespinal es la que se va a dirigir hacia las astas anteriores de la médula, mientras que la vía estrionuclear va a ser la que se dirija a los nervios craneales, a los núcleos motores de los nervios craneales. Entre la vía estrionuclear y la estrioespinal hay muchas conexiones cerebelosas. Por eso estas vías son de mucha importancia en cuanto a los impulsos eferentes musculares. Las vías sensitivas las podemos clasificar en tres tipos: las vías del cuello, del tronco y de los miembros, las de la sensibilidad de la cabeza y las vías sensoriales. Las vías sensitivas ascendentes y medulares. Bien, estas van a tener su primer neurona en las células ganglionares que están anexas a la raíz posterior de los nervios raquídeos. Estas van a recibir sus impulsos de dos puntos, ya sea de receptores cutáneos o de receptores profundos. Los receptores cutáneos forman la sensibilidad exteroceptiva, mientras que los profundos, que están ubicados en los músculos, forman la sensibilidad propioceptiva. Las células ganglionares, el cilindro axil, va a penetrar dentro de la médula y va a dirigirse por la raíz posterior siguiendo tres caminos posibles. La primera es la vía de la sensibilidad general del tacto, el dolor y la temperatura. La segunda es la vía propioceptiva consciente o vulvar, y la tercera la propioceptiva inconsciente o cerebelosa.
Primero, la vía del tacto, el dolor y la temperatura. Estas van a formar el fascículo espinotalámico. Para empezar, las fibras del dolor van a entrar por la parte externa de la zona del Eisenhower y van a hacer sinapsis con las células de la sustancia gelatinosa de Ronaldo, donde va a obtener su segunda célula. Las fibras del tacto y la temperatura van a formar parte del fascículo radicular posterior y van a entrar por dentro de la zona del Eisenhower, van a penetrar en la cabeza del cuerno posterior y van a hacer sinapsis con las células de la gelatina de Rolando. Y sus axones se van a cruzar hacia el otro lado hasta llegar al cordón lateral. Y van a formar dos porciones. Las fibras del tacto se van a colocar de manera ventral al cuerno anterior, mientras que las fibras del termoalgésicas se van a colocar por fuera del fascículo lateral profundo. Aquí vemos cómo entra la primera neurona, hace sinapsis en la gelatina de Rolando y de allí se divide en la porción ventral y en la porción lateral, que es termoalgésica y del tacto. Y después vamos a ver que estas suben y se dirigen al bulbo. Se colocan de manera anterolateral. Aquí vemos cómo las fibras suben y se dirigen al bulbo. Y se van a colocar de manera anterolateral. Se van a anexar a la cinta de rail media. Vista, es esta porción en rosa. Y van a llegar al núcleo del tálamo, a partir de donde van a emitir sus cilindroejes. Y van a formar las radiaciones externas del tálamo, que se van a dirigir a la zona sensitiva de la corteza cerebral, que es en el lóbulo parietal. En todo ese trayecto van a emitir colaterales hacia el mesencéfalo, hacia las astas medulares, en el puente, en los núcleos reticulares del bulbo y en los núcleos de los nervios craneales. La sensibilidad propioceptiva consciente se va a originar en los usos neuromusculares y neurotendinosos, que son los tendones musculares, los ligamentos articulares y las cápsulas sinoviales. Su primer neurona va a ser un ganglio espinal, que va a entrar a la médula y va a formar dos ramas, una ascendente y una muy grande y una descendente muy corta. Se van a colocar en el cordón posterior y van a constituir los fascículos de Gol y de Burdach. A medida que ascienden se van a ir haciendo externos, por lo que se puede decir que estos fascículos se van a formar desde arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Colocados en el cordón posterior, el cual va a ser la vía de paso para estos fascículos, van a terminar en los núcleos de Gol y de Burdach. Aquí vamos a ver cómo las fibras de las siguientes neuronas, fibras de tanto los núcleos de Gol y de los de Burdach, se van a hacer anteriores y van a cruzarse en la línea media, formando la decusación sensitiva o decusación de Spitzka, la cual origina al lemnisco medio, lemnisco vulvar o cinta de Reil. A nivel del puente vamos a encontrar que la cinta de Reil forma un campo alargado transversalmente que está ubicado por detrás de las fibras pontocerebelosas y por delante del cuerpo y núcleos trapezoides. A nivel de los pedúnculos cerebrales, que es el mesencéfalo, vamos a ver que la cinta de Reil se va a ubicar por detrás de la parte externa del locus niger, va a estar ubicada ventral al casquete, por detrás de la parte externa del locus niger y por dentro del lemnisco externo. El segmento posterior de la cápsula interna se dirige hacia el núcleo externo del tálamo a través de los pedúnculos talámicos externos. Aquí se va a dirigir
con su tercera neurona hacia la corteza sensitiva del lóbulo parietal. La sensibilidad propioceptiva inconsciente se origina igual en los músculos, constituye los fascículos espinos cerebelosos y se encarga de llevar las recepciones nerviosas profundas desde los usos musculares y tendinosos en sensaciones como la vibración, la torsión, deslizamientos o estiramientos hacia el cerebelo, en donde se van a convertir en impulsos eferentes inconscientes, ordenados y eficientes, los cuales pueden hacerse conscientes debido a las numerosas interconexiones del cerebro y los centros superiores. Si esto no existiera, si esta conexión no existiera, realizar cualquier movimiento sería con un gran desgaste nervioso. Bien, esta vía la podemos dividir en tres porciones: la sensibilidad propioceptiva inconsciente del cuello, de los miembros superiores y la parte superior del tronco, y de los miembros inferiores y la parte inferior del cuerpo. Primero, las tres, en su primera neurona van a ser prácticamente iguales. Va a entrar a la médula a través de la raíz posterior, y es aquí en donde hacen sinapsis, en donde va a variar y a partir de donde va a cambiar el camino. En los miembros superiores y la parte superior del tronco, su segunda neurona va a hacer sinapsis en las células de los núcleos del cuello posterior. De allí se van a dirigir hacia adelante y hacia adentro, y se van a cruzar en la comisura gris para llegar al cordón lateral, a partir de donde se va a cruzar hacia arriba, se va a doblar hacia arriba para formar el fascículo espinocerebeloso ventral o de Gowers, o también conocido como fascículo ventral cruzado. A partir de aquí se va a dirigir hacia el bulbo raquídeo, hacia la protuberancia, y se va a ir haciendo lateral. Va a ascender hasta la parte superior del puente, aquí a la parte superior del puente, y se va a dirigir hacia atrás, hacia adentro y hacia abajo para cruzarse a nivel de la válvula de Vieux-Sens para llegar a la corteza cerebelosa del lóbulo anterior del cerebelo. En los miembros inferiores y la parte inferior del cuerpo, aquí vemos un corte a nivel del séptimo segmento torácico. En esta vamos a ver que la sinapsis al entrar por la raíz posterior va a ser en las células de la columna de Clark. Estas se van a dirigir hacia adelante, hacia afuera, una vez que lleguen al nivel de la altura del canal del epéndimo. A partir de aquí se van, sin cruzarse, a partir de aquí se dirigen hacia arriba en un ángulo recto y forman el fascículo espinocerebeloso o de Flesching. A partir de aquí van a seguir ese camino hasta el bulbo, y a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores o cuerpos restiformes van a llegar a la corteza cerebelosa del lóbulo anterior. El cuello. En el cuello, las células las neuronas cuando entran van a ascender hasta la parte lateral del cordón lateral y van a hacer sinapsis en el núcleo de von Monaco, que está a nivel del bulbo. De aquí van a entrar al cerebelo por los cuerpos restiformes y van a llegar a la corteza cerebelosa del lóbulo anterior. Bien, las vías sensoriales. Vamos a tener 4 tipos de vías: las vías gustativas, las vías olfatorias, las vías gustativas, las ópticas y las estatoacústicas. La primera vía es la vía olfatoria. La vía olfatoria se va a originar en las células nerviosas de la mucosa, se llaman células pituitarias, que van a hacer conexión con las células mitrales del bulbo olfatorio.
Sus axones van a constituir la cinta olfativa, la cual se va a engrosar en la parte más externa formando la pirámide olfativa. Bueno, esta se va a bifurcar en una raíz olfatoria interna y en una raíz olfatoria externa. Esta se va a bifurcar en una raíz interna y una externa que van a limitar un espacio llamado trígono olfatorio. La raíz olfatoria interna se va a perder en la extremidad anterior del cuerpo calloso, mientras que la externa se dirige a la circunvolución del hipocampo o uncus, que es el área piriforme o de la corteza. De allí, por la hendidura de Bichat, se va a formar sale a través de la hendidura de Bichat y forma el cuerpo dentado, que a nivel del rodete calloso va a formar la fasciola cinerea, que cambia de nombre cuando llega al dorso del cuerpo calloso y se convierte en indusio gris, que a nivel de la rodilla del cuerpo calloso forma el pedúnculo del cuerpo calloso, que se continúa con la cintilla diagonal para terminar en el espacio perforado anterior. De aquí tenemos también que células del hipocampo van a formar el cuerpo franjeado fimbria, la cual se va a dirigir hacia el pilar posterior del trígono, a partir de donde va a tener dos tipos de fibras: las fibras que se dirigen al hipocampo opuesto y forman las fibras comisurales, y las fibras que se van a dirigir hacia el pilar anterior, formando las fibras directas. Estas van a terminar en el tubérculo mamilar, a partir de donde unas pocas se dirigen hacia el pedúnculo cerebral y a partir de allí a la protuberancia y al bulbo, formando los núcleos bulboprotuberanciales, que son las vías reflejas de la olfacción. A partir del tubérculo mamilar, las fibras se van a dirigir hacia el núcleo anterior del tálamo, donde van a formar el haz mamilotalámico o haz de Big-Jazir. Desde aquí hay fibras que se van a dirigir a la circunvolución del cuerpo calloso, formando los haces tálamo-corticales. Las vías gustativas. Las vías gustativas son las que dan el sentido del gusto y está localizado en la mucosa lingual y está dada por dos nervios que tienen su territorio limitados por la vía lingual. Lo que es anterior a la vía lingual es regido por el nervio lingual del trigémino y lo que es posterior por el glosofaringio. Bien, este va a controlar las sensaciones sápidas del sabor. Se va a dirigir hacia el bulbo, donde va a formar el haz solitario, que es el centro vulvar del glosofaringio. Mientras que la porción del trigémino que está inervando la parte anterior a la vía lingual se va a dirigir por a la cuerda del tímpano. De allí va a formar el ganglio geniculado y a través del intermediario de Wisberg va a llegar al tracto solitario. El centro gustativo va a estar originado en el núcleo de la solitaria, desde el cual sus axones van a cruzar todo el eje encefálico para llegar a la corteza cerebral sensorial, que es en la circunvolución del hipocampo, en los cuernos de Amón, en el cuerpo dentado y en la parte inferior de la circunvolución parietal ascendente. Las vías ópticas. Las vías ópticas se originan en las células de conos y bastones, las cuales hacen sinapsis con las células bipolares que mandan el impulso hacia las dendritas de las células ganglionares, de los cuales sus axones convergen para formar el nervio óptico, el cual sale por el polo posterior del globo ocular, entra a la cavidad craneana a través del agujero óptico y se dirige
al ángulo anterior del quiasma óptico por dos tipos, y cuando llega a él se divide en dos tipos de haces. Uno es externo, que es directo y es de aproximadamente 1/3 del grosor total del haz, y el haz externo y el haz interno, que son los 2/3 internos, que se cruza hacia el lado opuesto. El ángulo posterior del quiasma, entonces podemos decir que está formado por fibras directas y cruzadas, y van a constituir la cintilla óptica. Pero esta también va a estar constituida por fibras comisurales que van a originar la comisura de Gudin, que se originan en el cuerpo geniculado interno, a partir de donde se dirigen a la cinta óptica y llegan al otro cuerpo geniculado interno. Estas fibras no tienen relación alguna con la visión. Bueno, entonces la raíz interna de la cinta olfativa forman la comisura de Gudin, mientras que la externa son las fibras cruzadas y directas, las cuales se van a dirigir hacia el cuerpo geniculado externo, al pulvinar y al tubérculo cuadrigémino superior. Del cuerpo geniculado externo y del pulvinar se van a formar, los axones se van a dirigir a la porción retricular de la cápsula, constituyendo las radiaciones ópticas de Gratoliet, para llegar a la corteza cerebral de los labios del fondo del fondo de la cisura calcarina, que es la zona visual. Aquí vemos ya las radiaciones de Gratoliet. Esta es la circunvolución de la cisura calcarina, la corteza del labio de la cisura calcarina, y estas son las radiaciones ópticas o de Gratoliet. Vamos a tener fibras, todas estas van a emitir fibras corticales hacia el cuerpo geniculado externo, al tubérculo cuadrigémino anterior y a los núcleos de la protuberancia. Desde el tubérculo cuadrigémino anterior, a través de la longitudinal posterior, se van a poner en relación las vías ópticas con los núcleos bulboprotuberanciales, formando las funciones visuales y motoras del ojo. Las van a conectar con los núcleos motores del bulbo y la médula, formando el haz tectoespinal, que son las vías reflejas de la visión. La vía estatoacústica va a ser la que forma las impresiones acústicas por la raíz coclear y las del equilibrio por la vestibular. Bien, primero, la raíz coclear. La raíz coclear se origina en las células del ganglio de Corti, que son estos pequeños ganglios que vemos aquí. De allí se dirigen hacia su base para llegar al surco bulbo protuberancial, a donde van a entrar y se van a colocar por delante del pedúnculo cerebeloso superior, y van a hacer sinapsis con dos núcleos que se encuentran allí: el tubérculo lateral, y este es el núcleo anterior, y el otro es el tubérculo lateral. El núcleo anterior va a estar por delante del pedúnculo y va a formar el núcleo coclear ventral, el cual va a emitir fibras que se van a dirigir hacia adentro y hacia arriba, y van a ubicarse por detrás de la cinta de Rayleigh para entrecruzarse y formar el cuerpo trapezoide, mientras que las del haz dorsal van a formar las vías acústicas de las vías acústicas centrales, y estas van a rodear al pedúnculo cerebeloso inferior por su cara posterior. Se va a ubicar cerca del piso del cuarto ventrículo, a donde a través de dos puntos, que es el tallo del cálamo y la sustancia del cuarto ventrículo, van a atravesar la sustancia reticular de la protuberancia y se van a agregar al lemnisco medio, cruzándose las fibras, al igual que las de las ventral. A partir del cuerpo trapezoide
vamos a ver que fibras se van a dirigir hacia el lado externo, colocándose en la cinta de Rayleigh externa, y van a ir acompañando al lemnisco medio, por lo cual el cual posee sensibilidad profunda. A partir del cuerpo trapezoide, las fibras se van a dirigir al tubérculo cuadrigémino posterior, de allí hacia el brazo, pasando por el brazo conjuntival hasta el cuerpo geniculado interno. Desde el tubérculo hasta el cuerpo geniculado interno, de donde se dirigen a la esfera, a la corteza cerebral, a la zona conocida como esfera auditiva, que es la circunvolución temporal superior. Del tubérculo cuadrigémino posterior y del cuerpo geniculado interno van a emitir fibras descendentes que van a hacer sinapsis con los núcleos motores de los bulbo y de la protuberancia, formando las vías reflejas de la acústicas. Y por último, la raíz vestibular. Esta se va a originar en células bipolares del ganglio de Scarpa, cuyos impulsos centrífugos se originan en las ampollas de los conductos semicirculares, el sacro y el utrículo, y las prolongaciones centrípetas se dirigen a la raíz vestibular, la cual en conjunto con la cóclea forman un tronco único, que es el estatoacústico, el nervio estatoacústico, que se ubica por la parte posterior del surco bulbo protuberancial. Como vimos, la raíz coclear entra por fuera del pedúnculo cerebeloso inferior, mientras que el vestibular interno es interno. Este va a emitir dos ramos, un ascendente que termina en los núcleos de Bechstein del techo del cerebro y en la corteza cerebelosa, mientras que el ramo descendente va a llegar hasta la masa de sustancia gris del cuarto ventrículo, formando tres núcleos: el núcleo dorsal interno, el núcleo de Deuters y el núcleo de Bechstein. Estos van a formar un cordón, que es el haz longitudinal posterior, que va a emitir ramos ascendentes hacia los núcleos de los nervios motor ocular común, motor ocular externo y patético, interviniendo en los movimientos reflejos del ojo por las excitaciones vestibulares. Y el ramo ascendente del haz longitudinal posterior va a los núcleos de los nervios espinales para los movimientos reflejos de la cabeza, y muchas fibras de estas se dirigen hacia la médula, hacia la parte anterior del cordón anterior, hacia la parte interna del cordón anterior, para formar el haz vestibuloespinal, que termina en los núcleos motores de las astas anteriores para regir los influjos musculares para el equilibrio. Entonces tenemos que estos núcleos van a abarcar van a estar tanto a nivel de la protuberancia como a nivel del bulbo, y de estos van a salir las fibras que se van a dirigir hacia el pedúnculo cerebeloso inferior y de ahí a la corteza cerebelosa. Caso clínico: la hemiplegia es un trastorno del cuerpo del paciente en el que la mitad isolateral de su cuerpo está paralizada. Es normalmente el resultado de un accidente cerebrovascular, aunque también puede provocarla enfermedades que afecten la espina dorsal o hemisferios cerebrales. Cuando la vía corticoespinal está dañada, la lesión se manifiesta normalmente en el lado opuesto del cuerpo.